Bien, buenas noches. Vamos a empezar con la sesión. Tenemos que terminar el día de hoy un CRUD, ¿no es cierto? De momento estamos haciendo un CRUD súper básico, simplemente para recordar lo que son las funcionalidades que tiene lo que es MySQL Client, ¿no es cierto? Eh, y estamos haciendo una programación súper estructurada, no es una programación correcta o adecuada, ¿listo? Entonces, después vamos a trabajar con una programación mucho más ordenada. De momento, vuelvo a reiterar, simplemente es para hacer un repaso de lo que tenemos bueno, de lo que hemos aprendido en Programa 2, ¿no es cierto? Ya habíamos hecho de lo que es el CRUD del Select. Ahora vamos a trabajar con lo que es la inserción, ¿listo? Estamos trabajando con una base de datos que es personas, ¿no es cierto? Esta es la tabla, tiene una sola tablita, ¿no es cierto? Y en base a esto ahora vamos a hacer la inserción, ¿listo? Entonces voy a adaptar o vamos a diseñar un poquito el UI para hacer la inserción acá. Voy a traer esto aquí. Ya. Perdón que cargue mi. Aquí está, ya cargado. Ya lo voy a traer hasta acá, lo voy a ordenar así. Y en este espacio vamos a colocar los elementos necesarios para hacer la inserción. Entonces, si revisamos un poquitito la metadata de esto, no tenemos que enviarle un ID, tenemos que enviarle un CI, un primer apellido, un segundo apellido, tenemos que enviarle nombres, un sexo que es un varchar, debería ser un char nomás, ¿no? Una fecha de nacimiento, una dirección y un estado que tiene un valor ya por defecto que es 1. Entonces simplemente podemos enviarle estos datos de acá, ¿no? ¿Sí? Solo esos datos de ahí, ¿ya? Entonces acá vamos a arrastrar de manera rápida algunos componentes. Aquí está un label y un textbox más, ¿no? Ahí está. Vamos a ampliar un poquitito más la pantalla. Perdón, error. Un poquito más lo ampliamos. Ahí está. Entonces, necesitamos para que es el CI 1, 2, 3 más para primer, segundo apellido. Ahí está otro. Luego les voy a enseñar a trabajar mejor con el diseño, ¿ya? Ahí está. Después necesitamos, para el sexo es un combo box, podemos agarrar, ¿no? Un label. Y acá vamos a buscar un combo. Wow. Ahí está. Ahí está el combo box. ¿Ya? ¿Qué más? Fecha de nacimiento, vamos a agarrar un datetime y una dirección que va a ser un textbox también, ¿no? Ahí está. Un date picker vamos a agarrar acá. ¿Dónde está? Aquí está un date picker. Y finalmente para la dirección vamos a agarrar algo similar a esto. ¿No? Ahí estaría, rapidito. Entonces aquí, su content, vamos a colocar CI. Aquí vamos a colocar un primer apellido. O nombres, perdón. Acá vamos a colocar después lo que es un primer apellido, ahora sí. Un segundo apellido. Esto es para el sexo. Esto es la fecha de nacimiento. Y esto es para la dirección, ¿no? Aquí me faltan los dos puntitos. Ahí está la fecha de nacimiento
y aquí está la dirección. Bien, vamos a quitar, le vamos a dar nombres a estos textbox. Todo lo que programamos siempre le asignamos nombres, ¿no? Ahí está, txtsi, y le vamos a quitar este texto. En realidad de todos los textbooks hay que quitarles ese texto, ¿no? Entonces creo que acá todos tienen este texto que lo podemos vaciar así, ¿no? Ahora aquí le vamos a dar un nombre. Txt nombres. El de acá txt primer apellido. El de acá txt segundo apellido. A esto le vamos a dar como box sexo, ¿no? Para ver lo que es el sexo. Y acá podemos agregar ítems, ¿no? Lo paso acá, no me está dejando. Un segundito, algo tiene mi... Ahora sí. A ver. Aquí simplemente le vamos a colocar un textito, ¿ya? Creo que es masculino y femenino nada más, ¿no? Primero las damas, ¿no? Primero el femenino y luego el masculino. Cuando tengan listados, siempre siempre coloquen por orden alfabético, ya si van a tener combos o selects en lo que es web, van a colocar siempre en orden alfabético, ya las opciones que tengan. Bien, acá fecha le estoy llamando acá. La fecha que está desplegando aquí, creo que eso es todo, ¿no? No hay que... La fecha que está desplegando, el formato de la fecha está con short, es lo importante, así que no es problema. La dirección aquí, ahí está xname, txt, dirección, ¿no? Ahí sería. Y bueno, voy a hacer un botón simplemente para registrar, ¿ya? O insertar. Ahí está. Y aquí vamos a crearle su evento click. ¿No? Bien, hay que hacer algo similar que esto, ¿no? O sea, tenemos que hacer acá un try. Siempre se puede generar una excepción, ¿no es cierto? Si hay una excepción, acá la vamos a mostrar. Y acá, bueno, vamos a mostrar, perdón, la excepción punto message, ¿de acuerdo? ¿Ya? Obviamente aquí por finally vamos a cerrar la conexión si se diera el caso. ¿Ya? Entonces nuestra conexión se llama connection. Entonces vamos a colocarle aquí en el finally un connection.close porque acá vamos a hacer la inserción, ¿no es cierto? Nos vamos a definir la consulta. Si quiero insertar un registro en la tabla persona, entonces de acuerdo a estos datos que tenemos, tendríamos que hacer un insert, ¿no es cierto? Vamos a ampliar un poquito más acá.
insert into persona, ¿no es cierto? Y las columnas que vamos a enviar son el CI, es el primer apellido, es el segundo apellido, CI, primer apellido, segundo apellido, los nombres, el sexo, la fecha de nacimiento y la dirección, ¿no? Los otros campos se autogeneran, entonces ya va a estar ahí. Y acaba luz. Ahora, bueno, si yo quisiera enviar unos datos acá, normalmente hago acá, digamos, carnet de identidad de eso, primer apellido, por decirles Vargas, segundo apellido, no sé, Sánchez, nombres, digamos, Juan José, el sexo o masculino, y le vamos a dar una fecha de nacimiento, digamos 1990 no sé, el 20 de enero de 1990, ¿no? Y me falta la dirección, digamos calle A sin número, por decirlo así, ¿ya? Estoy inventando eso. Esto se va a insertar, o sea, va a correr y va a funcionar, ¿no es cierto? Miren, voy a probar. No funciona, ¿no? Siempre prueben sus consultas, ¿ya? Voy a hacer acá un select asterisco from persona simplemente para ver los datos, ¿ya? Y aquí abajo está. Hasta ahí no es problema. Entonces, más o menos, esa es la inserción que tendría que hacer, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente tengo que reemplazar por los valores de lo que es los textbox y demás, ¿no es cierto? Pero he escrito esto tal y cual debería ser y cómo literalmente se escriben los varchar entre comillas simples, la fecha entre comillas simple, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos dice SQL, el código SQL. Obviamente acá lo quiero escribir en dos líneas como un literal regular. Esta cadena como un literal regular no nos va a dar, como un literal textual lo voy a escribir. Le voy a agregar una arroba acá para que no pueda escribir más de una sola línea. Entonces miren, la idea es que acá en vez de que esté este 1, 2, 3, 4, 5 tiene que estar lo que nosotros escribamos en este textbox, ¿no es cierto? Que es un textbox ahí, ¿ya? Tendría que ser eso, ¿listo? Y bueno, para hacer esto, obviamente aquí tendría que hacer una concatenación, tendría que cerrar las comillas y aquí concatenar, miren, txtsi.text, así. O sea, estoy concatenando otra vez y estoy manteniendo estas comillas simples. Y miren, tendría que hacer esto por cada uno de los atributos. Aquí en vez de este Vargas, que es el primer apellido, tendría que cerrar acá la cadena y concatenar con lo que es el txt primer apellido punto text, ¿no? Más o menos así. Miren, para el segundo apellido también, o sea, este más voy a hacer y por si acaso estoy mostrando cómo no debería hacerse. Y acá voy a tener txt segundo apellido punto text y así sucesivamente. Y esto es riesgoso, es bastante riesgoso porque hay tres problemas a momento de escribir de esta forma, ¿no? O sea, hay tres problemas que se pueden dar. A ver, el primer problema primero es la facilidad de escritura de código. Si trabajo así, es muy complicado hacerlo, porque es probable que yo acá, miren, aquí hay una coma, puede que me olvide esta coma, o puede que me olvide esta comilla simple, y es como querer escribir, miren, así. Ya me está saliendo raro, ¿no es cierto? Acá. O si acá me olvido voy a colocar aquí otra vez comilla simple, si acá me olvido la coma, entonces también, o sea, así ya no va a correr la consulta y se me va a generar una excepción.
Y un primer problema que podemos ver es que cuando hagamos correr esto, la facilidad de escritura del código no se da. O sea, como en vez de facilidad, vamos a escribir dificultad. Le vamos a escribir ya, vamos a cambiar bien este término. Dificultad de escritura en el código, ¿no? O sea, perdón, ¿ya? Entonces, se genera este problema. Es algo que no deberíamos hacer, o sea, es difícil hacerlo así. Ahorita tenemos pocos campos, pero en otras tablas vamos a tener muchos campos y hacer todo eso no estaría bien. Yo sé que muchos me estarán diciendo, tal vez debería crearse un objeto de la clase persona. Eso es correcto, no lo voy a hacer. Ahora no lo voy a hacer porque después vamos a trabajar con patrones de diseño y ahí vamos a crear los objetos y todo lo demás, ¿ya? Debería crear un objeto, pero aunque me crea un objeto de la clase persona, igual tengo que concatenar aquí, digamos, por ese objeto de la clase persona, persona.ci. Igual tengo que concatenar, digamos acá, si tuviera así, .ci, por decir. Igual tengo que hacer la concatenación. Igual sigo teniendo este mismo problema de dificultad de escritura de código, sea de una manera o de otra. Miren aquí, por si acaso me he olvidado la comilla simple, la voy a volver a escribir, ¿no? Entonces, ese es un primer problema. Segundo problema, caracteres especiales. Si en algún campo necesito enviar caracteres especiales, este no es el ejemplo, no es el caso, porque creo que ninguno de estos atributos entra un carácter especial, pero si ese fuese el caso, imaginen ustedes que acá tengo que enviar, en vez de Vargas, como al escribir en inglés tengo que enviar esto, Vargas, así, ya, con apóstrofe, ¿no? De Vargas, en el posesivo, ¿no es cierto?, en inglés. Entonces, si le envío esto así, en el text box, y lo concateno directamente, si en el text box escribo esto, algo así, entonces imagínense que en el text box han escrito, entonces aquí, cuando lo concatene, tal y cual lo va a concatenar. Entonces, ¿cómo se concatenaría? Aquí, miren, voy a agarrar esto ahí, y ahí va a estar. Entonces va a generar un error por la comilla, otra vez la comilla simple, ¿no? Entonces me va a generar ahí un error de SQL en el servidor. Entonces tenemos este problema de la escritura de caracteres especiales. Porque si lo manejamos así, entonces no hay una forma de controlar esto. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos dos problemas, dos dificultades de manejar de esa forma. Y la tercera dificultad que se da, que es la más importante, es esta, ¿no? Esa sí la veo la más peligrosa. Inyección SQL. Si lo manejo así, aquí va a concatenar todo lo que quiera concatenar, ¿ya? Digamos, al finalizar la dirección, supongan que en lo que es el text box, escribo lo siguiente. Esta es la casillita del text box. Y, digamos, coloco esto, calle A sin número. Y en el text box, como puedo concatenar caracteres especiales para que los agarre tal y cual, puedo cerrar la apóstrofe, escribir esto, cerrar el paréntesis. En la dirección puedo escribir esto y después puedo hacer esto. Digamos, delete from persona para que se ejecute eso más. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, puedo hacer inyección SQL y esto lo va a agarrar cuando se esté ejecutando, lo va a insertar, va a haber un punto y coma y va a querer ejecutar esta otra consulta. Corre este riesgo de generar inyección SQL. Obviamente, para que sea más perfecta la inyección SQL, puedo hacer un where, porque aquí va a haber un apóstrofe más, ¿no es cierto? Where, si sé el campo, digamos, where nombres, like, y aquí abro simplemente esto. Abro esto, cierro el porcentaje y se va a concatenar con este final de acá, de mi consulta, con lo que estaría, miren, así se terminaría de escribir la consulta FAP. ¿No? Si se dan cuenta, ¿no? Entonces podría hacer una inyección SQL en ese sentido. Entonces, ese es un tercer riesgo que corremos.
Entonces no es correcto, no es apropiado manejar así. Para evitar estos problemas, que es la dificultad en la escritura, los caracteres especiales y la inyección de SQL sobre todo, lo que hacemos es manejo de parámetros, que ya han debido ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo parametrizamos. Entonces cuando hacemos una inserción, aquí en SQL sabemos que le vamos a enviar valores, pero dentro de la consulta lo parametrizamos. Digamos, un parámetro, ustedes ya saben, se escribe con arroba, ¿no? Con un prefijo de arroba. Arroba CI, arroba primer apellido, puedo escribir PA, digamos, de primer apellido. No es necesario que se llame igual, pero por convención al parámetro se le coloca el mismo nombre del atributo, ¿no? Acá un segundo apellido. Han visto parámetros, ¿no es cierto? Los que eran del B. ¿Sí? ¿Alguien puede confirmar? ¿Alguien? Para que no profundice mucho en esto. ¿Alguien del B? Que del segundo B, que pueda responder. Bien, entonces hemos pausado un poquito el video hasta que me respondan y no han llevado algunos parámetros. Entonces la idea es manejar así. O sea, en vez de escribir esa consulta como debería hacerse, lo que escribimos es una consulta de esta manera, ¿ya? Para no tener que hacer esta concatenación de acá. ¿Listo? Entonces la cadena simplemente queda así. Y una vez que armemos la consulta, le asignemos al comando, en el comando le vamos a reemplazar estos valores. De tal forma de que si agarra un carácter especial, lo va a meter en la base de datos sin generar una excepción. La escritura del código se nos va a hacer más sencilla y vamos a evitar la inyección SQL. ¿Listo? Entonces, miren acá, voy a definir me voy a instanciar lo que es el comando, ¿de acuerdo? O sea, lo mismo, voy a instanciar la conexión, le voy a asignar la conexión y al parámetro le vamos a pasar el comando, lo mismo que hemos hecho. Y aquí terminamos de instanciar la conexión, creamos el comando y relacionamos el comando con la conexión. Hasta ahí todo bien. Y aquí en el comando ya le hemos pasado la consulta, pero no le estamos pasando los valores. Entonces, los valores están parametrizados, los parámetros están escritos con arroba, ¿no es cierto? Son como variables internas que estamos definiendo dentro de la consulta para evitar que aquí cuando lo escribamos tengamos que hacer esa concatenación que estuve mostrando hace un momento y obviamente nos liberemos de estas dificultades, ¿ya? O de estos problemas que se dan. Entonces acá lo que vamos a hacer, acá en los parámetros, es para asignar estos valores tenemos que crearnos, o sea, ya tenemos que asignarles a estos parámetros los valores. ¿Y cómo se hace? Miren, en los comandos, todo objeto de la clase command, MySQL command, tiene acá una propiedad que es parameters y dentro de esta propiedad hay un método que se llama agregar el parámetro con su valor. O sea, aquí con esta instrucción vamos a asignarle los valores reales a los parámetros. Entonces, acá, entre comillas, se escribe el nombre del parámetro. Por ejemplo, el primer parámetro es CI. ¿Ya? Y a continuación se coloca el valor. Y el valor es un object, o sea, puede ser cualquier tipo de dato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá para el CI nosotros le vamos a enviar el txt CI.text. Miren, no estoy concatenando, no estoy haciendo nada. Directamente de esta forma estoy reemplazando ahora, en vez del valor de @CI, este txt.text. Y no estoy concatenando nada. O sea, hace rato estaba, bueno, ya lo hemos quitado, estaba de otra manera, estaba así, tenía que, comillitas simples, tenía que hacer así, y aquí tenía que concatenar, ¿no? Y esto corría el riesgo de que me equivoque, que también no me agarre caracteres especiales y finalmente que me puedan hacer incluso inyección de SQL.
Entonces, con esta otra forma, escribiéndolo directamente así, ya no lo va a recibir este valor como, o sea, no es difícil de escribir, va a recibir caracteres especiales y lo va a tratar como texto más. Si quiere meter esto, le dejamos esto, el nombre lo va a guardar con este valor, se va a llamar delete from persona, digamos, no lo va a ejecutar. Lo va a tomar como un valor, ya no como una consulta, si es que quisiera meter inyecciones SQL. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el CI. Y lo propio vamos a hacer para el resto de los parámetros. ¿Listo? Acá tenemos el primer apellido. Ahí está. Y acá le vamos a cambiar por el text primer apellido. Punto text. Perdón. Vamos con el ahora segundo apellido, el otro parámetro. Y el valor es txt segundo apellido punto text. Ya. Vamos ahora con lo que son los nombres, que es otro parámetro. Y acá le vamos a pasar el valor que se escribe en el txt nombres.text, ¿no es cierto? Vámonos con el sexo. Aquí. Parámetro se llama sexo, si estoy bien, así, arroba sexo. Y acá le vamos a pasar lo que se haya elegido en el combo box sexo.text también, ¿no es cierto? La opción que se haya elegido. La fecha de nacimiento. Y la dirección después, ¿no? Ya estamos sacando este parámetro acá, la fecha de nacimiento. Y para esto le vamos a colocar del date picker, perdón, punto fecha punto. Y acá tenemos el selected date, ¿no es cierto? Es lo que se ha seleccionado. Exacto, ahí está, es un datetime ahí. La fecha directamente va a agarrar. Y finalmente la dirección. Sería así. Ya ahí estaría. Entonces miren, esto hemos hecho para evitar estos problemas que les mencioné y nuestro texto queda un poco más, o sea, queda mucho más ordenado, más gestionable, ¿no? Si tuviéramos un objeto de la clase persona, aquí le pasamos persona.ci, persona.primer apellido, persona.segundo apellido, etcétera, ¿no? Directamente los valores también como parámetros creando el objeto. ¿Listo? Pero ahorita estamos trabajando así, algo sumamente estructurado, como dijimos al inicio del video, ¿no? Entonces, miren, ya está. Entonces tenemos la consulta, creamos la conexión, creamos el comando, asignamos la conexión y bueno, ahora lo que vamos a hacer es abrir la conexión para ejecutar la consulta. Vamos a hacer connection.open, abrimos la conexión y para ejecutar esta consulta y hacer la inserción, para que se ejecute simplemente hacemos un command.execute nonquery. O sea, esto lo que hace esta línea, si es que la conexión está abierta, ejecuta esta consulta, ¿no? Y esta consulta tiene estos parámetros que ya se están asignando acá. Entonces va a realizar esa inserción. Por si acaso este método del execute nonquery devuelve un entero. Miren, ahí lo estoy llevando ahí y me sale en el hint, me sale int mysql command.execute nonquery. O sea, y esto miren como dice execute, miren, ejecuta una consulta SQL, ¿no es cierto? Con una conexión, asociada a una conexión y retorna el número de filas afectadas. Si quisiéramos saber, por ejemplo, nosotros, bueno, por lo menos una fila se tendría que haber afectado, ¿no es cierto? Podemos definir aquí una variable, res, digamos así, de ejecución de esto, y podemos preguntar acá, si, digamos, ese resultado es mayor a 0, entonces lo hemos insertado, hemos hecho una inserción, ¿no es cierto? Acá podemos lanzar un messagebox.show y podemos decir registro insertado con éxito. ¿No? Podemos hacer esto.
ya, registro insertado con éxito. Y si no, se daría esto, algo raro habría pasado, ¿no? O sea, no hay una excepción, pero hay aquí habría pasado algo raro, ¿no? O sea, advertencia aquí. No se insertó el registro, ¿no? Que no tendría que darse, porque si se genera una excepción, no las tendría que venir a lo que es este catch y luego cerrar la conexión. Entonces, si se ha ejecutado y se ha insertado el registro, lo que podemos hacer nosotros es adicionalmente refrescar la vista de este data grid, porque para que se muestre ese registro, aparte de que se muestre en la base de datos. Entonces ya tenemos un método select que hemos hecho. Entonces, si esto está bien, aquí vamos a llamar al select más, ¿de acuerdo? O después de esto vamos a llamar al select, ¿no? Para que se actualicen los datos y también se carguen en lo que es la actualización se muestre en el data grid, ¿no? Bien, hasta ahí vamos a probar, veremos si funciona o no. ¿De acuerdo? Hacemos correr. Obviamente vamos a insertar ahorita un dato y siempre prueben que esté en la base también, ¿no? Por si acaso. Ya, me voy a meter aquí un CI. Ya. Vamos a insertar no sé, Ana María Vargas, ¿listo? Sexo femenino, fecha de nacimiento, vamos a colocar que ha nacido aquí el 2000 en junio y el 22 de junio. Dirección, digamos, la Ayacucho y Jordán. Aquí hay que ampliar ese text box, ¿no? Bien, probaremos. Insertar, dice registro insertado con éxito, ¿no? Se tendría que insertar y esto se tendría que haber refrescado también. Miren, aquí tendría que estar ahora, aquí está Vargas Ana María, ¿no es cierto? ¿Sí? Se ha creado y obviamente está en la base, ¿no? Porque ese data grid está cargando de la base de datos. ¿Listo? Bien, entonces ya funciona nuestra inserción. Lo importante de acá es recordar el uso adecuado de parámetros para evitar que estos problemas que les he explicado. Sí o sí, toda inserción, modificación que se haga, van a hacerlo con el uso de parámetros. ¿Listo? No pueden dejar de utilizar esto. Es muy importante por estos tres motivos que les he explicado el día de hoy. ¿Listo? Muy bien, para que no sea más largo el video, tenemos la inserción, lo vamos a detener acá, ¿listo? Y luego vamos a continuar con lo que es ya la actualización, la eliminación, que no va a ser gran cosa, y vamos a ver después lo que son los patrones de diseño y vamos a hacer un mismo CRUD, pero mucho más interesante esta vez, trabajando con patrones de diseño. ¿Listo? Entonces terminamos acá la grabación de este video.